Y efectivamente, lo que habéis visto en el título es lo que hoy vamos a comentar en este canal. Realmente te puedes convertir en una persona millonaria. No es tan complicado, lo que pasa que el hecho de a veces parecer no complicado es como que se complica a la vez, porque yo conozco mucha gente que siendo muy disciplinada, trabajando duro y siendo muy creativa, pues han logrado pues, sus primeros millones. No son multimillonarios, pero al día de hoy pues han fundado startups y realmente están viviendo de esto. Pero, repito, como a veces parece tan fácil, es como que la gente tira la toalla muy rápidamente y es como que no le dan una oportunidad a largo plazo a la constancia y sacrificio y sobre todo trabajar una habilidad en concreto y especializarte en ella mismo. Es por eso que en este vídeo vamos a hablar sobre diferentes aspectos que creo que son relevantes a la hora de tener en cuenta para un siguiente hipotético bullrun que tarde o temprano va a llegar. Y yo creo que la frase siguiente que os voy a comentar, que es: los millonarios del próximo mercado alcista ya se están creando. Esto funciona así y esto ya lo he dicho en un par de vídeos, pero igualmente lo voy a recalcar, y es que a día de hoy no es el momento tampoco de invertir, creo que es el momento sobre todo de aprender, pero tú cuando ya has aprendido bastante, porque cuando llevas varios años en la industria, hay un punto donde es como que empiezas a tocar un techo y tu cuerpo te pide más. Y el pedirte más no es aprender más, sino es el desarrollar algo, el crear tu propio producto. Es por eso que ahora mismo es cuando se están desarrollando los mejores proyectos, los mejores metaversos, los mejores play to earn. Todo lo que no sea Bitcoin ahora mismo se está creando. Y es por eso que siempre os digo que proyectos que al día de hoy funcionan en el mercado cripto, a lo mejor en 2 años ya no funcionan, porque siempre que tenemos estas grandes caídas se hacen purgas masivas de proyectos y al final siempre acaban saliendo nuevos proyectos con mejor tecnología, mejor marketing, mejor equipo directivo, y al final todo esto lo que repercute es que el ecosistema acaba madurando y conseguimos pues esa gran adopción masiva que tantas veces estamos comentando. Entonces es por eso que ahora mismo yo personalmente no solamente estoy desarrollando Taitico con un equipo de desarrollo, sino que también estamos con Trading Lab apostando pues para la educación, en este caso de las criptomonedas, de bolsas tradicionales, de materias primas, o sea, al final todo lo que implique en mercados financieros, y también pues más cosas que iréis viendo que hasta el momento no os puedo comentar, pero que cuando lo sepáis vais a flipar, porque al final yo siempre lo que intento hacer es menos cantidad de proyectos, pero de mayor calidad, que no hacer 1000 proyectos y que al final pues se note que lo haces por el dinero. O sea, si realmente quisiéramos hacer un play to earn por el dinero, lo hubiésemos sacado en el último bull run y era dinero fácil. Pero es que ahora mismo lo que estamos preparando y lo que tenemos entre manos es un proyecto que es una empresa que está respaldada por grandes inversores, por empresas, por abogados, y esto al final pues creo que es único hasta ahora, porque casi todos los proyectos que yo he investigado, porque mira que yo entré muy fuerte con los play to earn, casi todo eran scams, no tenían ni empresas, no tenían ni direcciones fiscales, no estaban registrados, nada de nada, y esto al final pues normalmente acaba llevando pues a proyectos en la ruina y muchos scams y muchos rug pulls y muchos fraudes. Entonces también una normativa, o mejor que una normativa, una regla que hay que cumplir es que en los mercados bajistas uno tiene que hacer lo que sea para sobrevivir, ¿vale? No solamente a nivel económico, sino a nivel de estar, ¿vale? Porque hay mucha gente que a lo mejor no ha sobrevivido a nivel económico, pero sigue aprendiendo. Hay gente que a lo mejor a nivel económico ha sobrevivido, pero han tirado la toalla porque no quieren aprender. Entonces, sea cual sea tu situación, es importante sobre todo proteger tu capital y sobre todo no tirar la toalla, porque si no, todo lo que habrás hecho no habrá servido para nada, y si luego te quieres reenganchar en el bull market, llegarás tarde. Llegarás tarde, no te lo dice una persona que lleva un año con esto, es una persona que ya se ha comido 2 bear markets, es una persona que ya ha perdido bastante dinero. Creo que es más importante perder más dinero que ganar mucho dinero, porque si no, no aprendes. Al final toda la gente que siempre ha llegado a ganar mucho dinero, el típico cuñado que tienes, o el típico primo segundo amigo del cole que te ha dicho, no, es que yo metí en Shiba y hice un por 20. Pero esa gente seguramente, pongo la mano al fuego, no han conseguido nada de dinero porque no lo han conseguido retirar. Al igual que tú tienes FOMO para sacar el dinero, o sea, FOMO, al igual que tienes FOMO, también tienes FUD, y las dos situaciones te hace paniquear y es no tomar decisiones. Por eso muchas veces cuando tenemos FOMO nunca vendemos, y cuando tenemos FUD holdeamos y holdeamos y holdeamos. Entonces no tiene sentido. Si tú no tienes una estabilidad económica, estabilidad emocional y
tienes una toma de decisiones coherente, probablemente en los mercados lo que vas a hacer es tomar decisiones incoherentes, y esto al final lo que va a repercutir es en que pierdas dinero, y no el dinero, es perder el tiempo, porque el tiempo es el mayor activo que puedes tener, y cuando ya empiezas a perderlo uno detrás de otro, pierdes horas y horas y horas simplemente en invertir en meme coins y demás, estás totalmente perdido, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis. Entonces, el paso de sobrevivir implica también tener pues cierto rigor a la hora de invertir. No invertir en shitcoins, no invertir en meme coins, inversión seria. Este es un canal de inversión seria, inversión tradicional dentro de criptomonedas, ¿vale? Soy el típico pesado que os va a decir que tenéis que invertir antes en Bitcoin que en miles de otras altcoins. Pero bueno, es mi forma de inversión, me ha funcionado, lo habéis visto durante todo este tiempo en el canal, y al final el tiempo te da la razón, ¿vale? Yo no quiero meterme ni medallas ni nada, simplemente mirar el canal y mirar cuál es la inversión general que siempre he hecho, pues las monedas que están arriba, ya sea Bitcoin, BNB, Ethereum, etcétera, etcétera. Entonces, yo también os quiero replantear esta pregunta, porque si aún queréis invertir en meme coins, yo ahora mismo os pongo la siguiente situación. Imaginaos que vuestra familia os da, yo qué sé, 10.000 euros, que son gran parte de los ahorros. Tú, si te obligan a invertir ese dinero, ¿qué harías? ¿Lo meterías en Shiba Inu o lo meterías en Bitcoin? Creo que todos coincidiríamos en que lo meterías en Bitcoin, ¿no? Pues entonces, al igual que esto lo harías con tu familia, ¿vale? De ser un poco más riguroso con tu decisión y sobre todo pues ser algo más conservador y no tan arriesgado, hazlo contigo. Porque hasta que no domines la inversión más fácil de llevar, que es la largoplacista, la de holdear Bitcoin, no te metas con altcoins, te diría, y menos te metas con shitcoins y memecoins. Hay gente que hace dinero con memecoins y shitcoins, pero son inversores con un perfil muy arriesgado, que saben las consecuencias de perder dinero ahí, porque a veces hay rug pulls, hay fallos de liquidez, o sea, hay cosas que realmente tú no puedes controlar, pero son conscientes de ello, ¿vale? Toman el riesgo. Tú estás empezando, tú vas a largo plazo, no quemes tus ahorros en monedas que no te van a servir para nada. O sea, es una tontería, ¿vale? Entonces también os quiero nombrar, tengo todo aquí apuntado, os quiero nombrar mi diversificación en este bear market, o sea, cómo he invertido mi dinero en los últimos meses, ¿vale? Os voy a dar porcentajes y nunca lo he hecho y no lo voy a hacer más, ¿vale? 45% en Bitcoin, 25% en BNB, 10% en altcoins varias, ya os digo yo que están en el top 40, con mucho top 30 incluso, top 30 están ahí repartidas, y luego tengo un 20% restante que está invertido en stablecoins, ¿vale? De ese 20% creo que un 70 debe ser en Boost y un 30 debe ser en USDC. Ya estáis viendo que yo no me he mojado en comprar monedas muy locas, obviamente llevo más tiempo, entonces creo que puedo tomar más riesgos, por eso he invertido un poquito más de altcoins, pero el 45% es BTC, el 25% es BNB. O sea, estamos hablando de que son monedas que son súper sólidas, no son súper seguras porque nada es seguro, ¿vale? Pero sí que entiendo que la tecnología, o al menos lo que lo respalda, me hace pensar que en el largo plazo me va a dar un retorno. No busco un retorno explosivo de hacer un por 100, un por 50, porque no lo van a hacer. No son monedas para hacer un por 10 ni un por 50, pero para pasar a hacer un por 50, antes que pasar para hacer un por 2. Si nunca has hecho un por 2, no esperes hacer un por 20, que es lo que la gente pasa, ¿no? Entras en una meme coin con la emoción, el FOMO del grupo de Telegram tan tóxico que todo el mundo, no, es que hay que holdear y tal. Eso es una jungla, es como ir en el patio de primaria y ponerte a jugar a fútbol, hacer una rápida, eso es un cachondeo, eso es un patio de niños, ¿vale? Si quieres realmente tomártelo en serio y algún día, porque esto lo puedes conseguir, si algún día quieres vivir de esto, tómatelo en serio desde el primer día. No te pongas a perder el tiempo ni a perder tu dinero en tonterías y decisiones infantiles de meme coins, ¿vale? Si lo has hecho, no pasa nada, todo el mundo lo ha hecho una primera vez, pero no lo hagas 2 veces. Porque si lo haces 2 veces ya, entonces te pegas un tiro en la pierna. No tiene sentido lo que estás haciendo. Es malgastar tu tiempo, sobre todo. Entonces, luego por otro lado, también es importante que estos porcentajes que yo os he comentado lo podéis repartir según vuestro riesgo y objetivos, ¿vale? Si queréis algo menos arriesgado, más Bitcoin. ¿Queréis algo con más riesgo, más beneficio, probablemente? Más altcoins, ¿vale? O sea, simplemente funciona así. Los porcentajes tienen que ser un poco la definición de vuestra personalidad, porque al final tenéis que tener en cuenta vuestra tolerancia al dolor, al riesgo, objetivos y metas, y también la psicología. Hay gente que puede holdear 2-3 años porque ese dinero no lo necesita, hay gente que lo necesita antes. También entender que si necesitas el dinero antes, tendrás que ser más bueno
porque requeriría más práctica a la hora de tradear monedas, comprar, vender, ser más bueno para intentar ganar tiempo. Porque si vas a largo plazo y no tienes una fecha de tomar ganancias, es como que vas en piloto automático, simplemente te dejas llevar un poco pues la adopción y que el proyecto a largo plazo acaba cumpliendo pues esos objetivos que tú te has propuesto en el primer día que has invertido, ¿vale? Entonces también, esto es un mensaje general, es un mensaje más casi de cuñado, y es que valorar que el all time high, es decir, el máximo histórico de Bitcoin, puede tardar 1 hasta 2 hasta 3 años. ¿Vale? Nadie sabe, por mucho que los halvings, por mucho que tal, al final es una estimación todo. Yo lo que quiero decir es que sí, en principio, con el halving en 2024 Bitcoin tendría que tener un repunte del precio, pero no hay nada que lo asegure. Porque en un pasado haya ocurrido no significa que tenga que ocurrir, simplemente son probabilidades que te hacen pensar de una cosa u otra. Entonces, por eso os digo que ahora mismo creo que es el punto perfecto para ser consciente de esto, ¿vale? Que por mucho que ahora mismo estés comprando, a lo mejor no ves rentabilidad hasta 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Y que esto no te quiebre, ¿vale? Que esto no te haga dejar y tirar la toalla y pensar que esto es una estafa y esto no funciona, porque ese pensamiento es de loser, ¿vale? El pensamiento de decir, pues tiro la toalla de las criptos y tal, es de loser, ¿vale? Entonces, ¿para qué entraste? ¿Para qué entraste? ¿Para pegar un pelotazo? Pues mira el pelotazo que te has pegado, que te has ido para casa y encima sin pasta. Entonces, entender cómo funciona el sector es lo más importante, sobre todo tener el respeto, ¿vale? Ser una persona humilde es lo más importante y sobre todo trabajar la maldita psicología, que no se engañen de análisis técnico. Todo eso está muy bien, pero si el análisis técnico funciona tan bien, todo el mundo ya sería millonario. Y al final lo que te hace variar es la psicología. Entonces, también es importante no comprar todo, ¿vale? Hacer DCA. O sea, el DCA es clave, ¿vale? Yo, pese a que llevo experiencia, a veces también me pego el típico, venga, va, pues voy a comprar todo aquí porque creo que realmente es un soporte, pero porque tengo una experiencia ya, ¿vale? Tienes que entender que no es lo mismo una persona que lleva ya 6 años, 5 años, a una persona que está empezando ahora, ¿vale? Obviamente yo ya tomo mis riesgos, yo ya sé controlar mi capital, me la he pegado 20 veces y sé que a veces estas decisiones me salen bien. Pero si estás empezando, haz un DCA. No compres todo de golpe, no vendas todo de golpe, haz ventas y compras periódicas, ¿vale? Eso es lo mejor que puedes hacer. Realmente ahí es donde vas a ver que realmente vas a tomar buenas decisiones y ahí vas a ver poco a poco, pues en vez de vender todo cada día un poquito, voy a vender ya en las zonas de resistencia, ¿vale? Voy a ir vendiendo ahí, pim, 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 y al final tú irás haciendo un plan de trading, un plan de inversión. Y a partir de aquí es cuando ya empezarás a mejorar. Pero si no vas como un pollo sin cabeza y esto al final no te lleva a ningún puerto, ¿ok? Entonces, las altcoins que estoy comprando también, esto es importante y lo quiero recalcar al día de hoy, no quiero que hagáis lo que hago yo, simplemente son decisiones que yo he tomado por X razones. ¿Que me podría explayar más? Sí, tampoco no es el caso y no lo voy a hacer, ¿vale? Monedas que yo sigo comprando al día de hoy. BNB, ¿vale? BNB, estoy comprando Phantom, estoy comprando Swipe. ¿Vale? Swipe, sé que es la única que nos sonará. Swipe es básicamente la plataforma que utiliza pues, hacer el cambio, el swap de tokens, de criptomonedas a monedas fiat para poder pagar con la tarjeta de débito, disculparme, de Binance y de diferentes, ¿vale? Entonces, creo que tiene mucho sentido la utilidad que le está dando. Es realmente útil para la sociedad, tiene mucha utilidad y es cuestión de tiempo. Está respaldado por Binance. Y ya está, no quiero decir más detalles. Entonces, importante no casarte con ninguna de ellas. Si te casas con una de ellas, liado, ¿vale? ¿Por qué no la vas a vender? O sea, es que es psicología, es normal. Yo con Chili también me la pegué en su momento, antes de que pegase el gran boom, ¿eh? Yo también me la pegué en su momento y al final, pues, es mejor pegársela. Si no te la pegas, acabarás perdiendo cantidades más grandes. Mejor perder 1.000 euros que no 100.000, digo yo, ¿no? Entonces, no os caséis con ninguna moneda, por mucho que os guste el proyecto, por mucho que vayáis a largo plazo, ir tomando ganancias. Ahora no quiero que sea el momento de tomar ganancias porque ya llegamos tarde. El tomar ganancias es cuando está Bitcoin a máximos históricos o cuando es la alt season. Y esto ya lo iréis viendo con el paso del tiempo, de identificar, de ver los ciclos, de cómo funciona todo, ¿ok? Y también para acabar, no perdáis la oportunidad, ¿vale?, de hacer networking, no perdáis la oportunidad de crear negocios, productos y sobre todo conseguir la libertad financiera no va a ser estar tumbado en la cama, ¿vale? Repito, esto lo dije en un vídeo, no es trabajar duro, es a veces más trabajar inteligente, es decir, priorizar tareas de todo lo que tengo que hacer en un maldito día,
¿qué tengo que hacer primero? ¿Qué me va a acercar más al objetivo que tengo que cumplir en un año? O sea, yo al final todo lo que hago es simplemente pues para beneficiar mis negocios o mis proyectos. Entonces, cosas que sean tareas irrelevantes, que no me llevan a nada, que las estoy haciendo por hacer, a tomar por saco. El Instagram me lo he borrado por esto, porque son cosas que son distracciones. Ya tendré otras distracciones y no tendré que estar mirando Instagram. Mi distracción será viajar por el mundo. O sea, ¿realmente crees que el ser humano está hecho para estar todo el día mirando una pantalla? No, para mí realmente mi distracción son hacer negocios, viajar, conocer gente, hacer productos y hacer vídeos en YouTube. O sea, es mi pasión, me lo paso teta. Entonces, yo ya tengo clara cuál es mi hoja de ruta, simplemente es seguir esos pasos, seguir trabajando día a día, no obsesionarme con cosas materiales, no obsesionarme en largo plazo y pensar simplemente en metas de aquí a final de año, ¿vale? Yo tengo unas metas, las tengo preparadas, las tengo en mi cabeza y creo que las voy a cumplir. ¿Por qué creo que las voy a cumplir? Porque creo que me he organizado de tal forma durante toda mi vida que siempre que me preparo unos objetivos los acabo cumpliendo. Entonces me he conseguido ser una persona muy resolutiva, por suerte, porque puede haber handicaps al último momento que te puedan joder una operación, pero por lo general siempre me ha ido bien, ¿vale? Y eso es disciplina. O sea, podré tener 1000 problemas, podré tener 1000 fallos de personalidad, lo que sea, ¿vale? No todo el mundo es perfecto, pero al menos cuando hay cosas que se tienen que hacer y que implican cierta personalidad, en esto estoy ahí trabajando, ¿vale? Hay otras cosas que me dan pereza, que no le presto atención, pero para todo lo que me propongo normalmente lo suelo cumplir. Y eso al final es un éxito como emprendedor. Y al final yo creo que todo el mundo lo puede conseguir, porque yo ni me siento el mejor, ni tampoco me siento el peor, obviamente, pero creo que soy una persona que tenía las habilidades que podía tener cualquier persona, tenía los medios que cualquier persona podría tener, porque yo no vengo de una familia rica, una familia como la tuya, y yo sé que con el trabajo y esfuerzo al final tú puedes conseguir todo lo que te propongas. Lo que pasa que es más fácil estar mirando Netflix, estar ahí pues mirando la tele sin hacer absolutamente nada con tu vida. Así que os dejaremos el vídeo por aquí, espero que os haya gustado, son vídeos reflexivos, vídeos un poco más para cambiar el chip y a lo mejor pues a cambiar varios inputs que tienes en tu cabeza. Y nada, un saludito y hasta luego. Chao, chao.